invitado a Wilmer Alberto Zuleta López, fundador de una universidad muy especial, la Universidad Nómada. Wilmer, bienvenido a la emisora de la Universidad de Antioquia, programa de radio Voces Ciudadanas. Profesor Ramiro, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar de este proyecto de educación popular y gratuita. Efectivamente, ¿por qué no nos hablas un poco de quién es Wilmer Alberto Zuleta López? Un poco para nuestros oyentes. Me gradué precisamente de la Universidad de Antioquia en el pregrado de licenciatura en Humanidades con énfasis en lengua castellana y también me gradué del pregrado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Mi área de investigación ha sido las contraculturas urbanas, desde la semiótica y también la historia del conflicto armado colombiano. He participado en el grupo que se conoce como 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, tanto en el programa radial como en los libros. Y últimamente he desarrollado un proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada, que es inspirado en la filosofía francesa y también en la forma como lo han traído acá a Colombia el profesor también de la Universidad de Antioquia, Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández, y ya con un enfoque más de redes sociales. Muy bien, estamos en Voces Ciudadanas, un programa de cultura política, de opinión pública, derechos humanos. Wilmer, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo fue ese proceso de crear ese gran proyecto que ya es una realidad de la Universidad Nómada? ¿Cómo fue ese inicio? Las cosas bonitas, los problemas, las dificultades. ¿Cómo ha sido ese construir tan importante de este importante proyecto educativo? El proyecto empezó como una iniciativa personal de dar clases gratis en Facebook. En el 2017, que fue precisamente la última vez que vine a esta emisora, en esa época aprendí a manejar la cámara del Facebook, tenía un celular nuevo y empecé a grabar videos todas las noches a las 8 y empecé a hablar de temas de historia, de política, de literatura, de pensamiento crítico y así fui consiguiendo audiencia. Ya en la época de la pandemia se unieron otros panelistas, docentes, estudiantes que tienen también curiosidades intelectuales. Ya creamos un grupo de WhatsApp. Ya después, en el 2021, nos fuimos para YouTube y allí empezamos a grabar videos y ya tenemos más de 1800 videos en YouTube y allí hemos podido tener una audiencia de 150.000 usuarios recurrentes durante 28 días y la cantidad de 34.000 suscriptores, así que hemos crecido bastante. Muy bien, muy bien. Desde el punto de vista institucional, digamos, legal, eh, la universidad tiene o no ha querido emerger en ese tipo de legalización de la universidad. Por decir a alguien, por ejemplo, dice, no, voy a registrar Universidad Nómada y entonces Wilmer Alberto Zuleta, como no la registró, entonces va a tener problemas jurídicos. A nivel de la legalidad, de la institucionalidad, ¿cómo vienen manejando eso? ¿Hay alguna infraestructura física, logística? ¿Cómo es el día a día, el funcionar de la Universidad Nómada? Esa pregunta es muy interesante porque también me la he hecho y precisamente la Universidad Nómada es una propuesta subversiva porque tiene una concepción de la propiedad intelectual y de los derechos de autor muy diferente. Se respeta la propiedad intelectual, se respetan los derechos de autor, pero se propende por el manejo del conocimiento de dominio público, porque en el capitalismo cognitivo se parte de la base que solamente tiene derecho a un contenido quien lo paga. En la universidad nómada se busca que haya una reapropiación social del conocimiento y que sin desconocer que las obras tienen autores, que también están registradas las obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sin desconocer eso,
La universidad nómada hace una resistencia a pagar por un conocimiento para que se concentre en pocas manos, o pagar por una sinfonía de Beethoven, que una orquesta pague por una sinfonía de Beethoven para que lo escuche una minoría, sabiendo que es un artista que murió hace varios siglos y que ya su música debería ser de dominio público. Y cuando se han hecho videos en la Universidad Nómada de Música, llegan reclamos por derechos de autor. Entonces, lo que se dice es que se está usando el material con un objetivo pedagógico y el canal no está monetizado ni siquiera. Así que en esa medida no pueden decir que uno se está enriqueciendo con la música de otras personas o con las ideas de otras personas. Y ya hablando propiamente de la marca Universidad Nómada, los únicos que podrían demandar la marca pues, serían los filósofos franceses Gilles Deleuze y Félix Guattari, que crearon el concepto en 1990. Y hay otros dos que también podrían pelear por el concepto, aunque uno ya está fallecido, el profesor Carlos Enrique Restrepo, y el otro es el profesor Ernesto Hernández, que precisamente ellos son los coautores del libro Manifiesto por la Universidad Nómada. Y ellos, teniendo en cuenta pues que tienen representantes, sobre todo familiares de Carlos Enrique, podrían protestar, pero el mismo libro de ellos sabe lo que significa en la Universidad Nómada el concepto de derechos de autor, que solamente se reclama cuando hay un plagio y no cuando una obra se masifica, en este caso una obra musical, filosófica, literaria. Entonces, estoy completamente seguro que ni Ernesto Hernández, y si Carlos Enrique estuviera vivo, ni él tampoco reclamaría por la marca, porque precisamente la Universidad Nómada se distingue de eso, de las universidades que ellos llaman de capitalismo cognitivo, de las universidades que sí obedecen estrictamente a las normas de derechos de autor y de propiedad intelectual. Efectivamente, hablabas del manifiesto de la Universidad Nómada. Así es. Lo podíamos leer, compartir aquí con nuestros oyentes, o es muy largo. O tú, Es un libro, tiene más de 100 páginas, está en PDF, pero podríamos hacer una charla sobre ese libro, porque ese libro tiene unas tesis muy interesantes. claro, ¿por qué no retomamos en el espíritu de la Universidad Nómada? Y como ese libro, de alguna forma, es como el marco filosófico, poético, político, más o menos de qué nos habla ese importante texto. Ese libro nos habla de dos grandes paradigmas. Por un lado, está el paradigma del capitalismo cognitivo, que es la última fase de desarrollo del capitalismo, en donde se mide la inteligencia. La inteligencia es un medio de producción en donde se mide por resultados, evaluación por competencias, calificaciones, horarios, certificaciones, evaluaciones de pares, cantidad de publicaciones, especializaciones, posgrados. El capitalismo cognitivo es convertir la educación en algo burocrático, en algo asociado con rendimiento, con producción económica, y convertir al grupo de docentes en un cognitariado. Un cognitariado es como decir obreros de la educación que pueden ser explotados. Cuando un docente califica 100 trabajos en su casa, eso es plusvalía. Entonces, esta teoría de la universidad nómada tiene algo de esa corriente del marxismo cultural. Y en esa medida, el otro paradigma es la universidad nómada, que sería un sistema en donde no interesa tanto la capitalización del conocimiento o la explotación al cognitariado, sino que lo que importa en la universidad nómada es el flujo libre del conocimiento, el conocimiento como bien de dominio público, la reapropiación social del conocimiento. Sería una especie de socialismo del conocimiento, pero sin Estado. Sería un socialismo como lo pensaba Rafael Uribe Uribe, no un socialismo europeo en donde se llega a una dictadura del proletariado, sino un socialismo que sería de arriba abajo, pero desde lo cognitivo, en donde el conocimiento
deja de ser una mercancía y se convierte en un proceso de transmisión libre, voluntario y en movimiento. De ahí viene lo nómada, que eso viene del filósofo Nietzsche, del pensamiento nómada, del Zaratustra de Nietzsche particularmente. De ahí lo sacan Deleuze y Guattari para crear el concepto de 1990. Pensamiento libertario. Exacto, sería pensamiento móvil, libre, dinámico y no raquítico. Por ejemplo, en la universidad nómada no hay exámenes, porque los exámenes hacen parte de esa medición capitalista del conocimiento. Efectivamente, hay un concepto que se maneja mucho en el tema de la educación, el tema de la calidad, que a veces, inclusive alguna vez, a una ministra le preguntaron que qué era calidad aquí en Medellín, en el Camilo Torres, y no supo decir qué era calidad, y que es uno de los temas, digamos, de los mitos que hay allí, de eso que llamarían algunos, en términos de lo que es la mercancía, digamos, ese fetiche, la calidad como fetiche, ¿no? Eso como se maneja aquí en esta perspectiva de este proyecto Universidad Nómada. Esa pregunta es muy interesante porque la calidad desde el capitalismo cognitivo sería en términos de indicadores de logros, en términos de evaluación por competencias y demás. En cambio, en la universidad nómada se mide es la calidad de los argumentos o de la fuerza de los argumentos, como diría el libro del profesor Monsalve, de evitar las falacias. Por eso tenemos un curso que se llama Pensamiento Crítico, otro que se llama Argumentación, otro que se llama Epistemología del Sur, y allí lo que importa es cómo el argumento se construye, por ejemplo, sin atacar la persona o sin utilizar falsas relaciones causales. Entonces aquí sería un imperio retórico, como diría Perelman, el que podría determinar al lado de un imperio lógico lo que sería una calidad de argumentos y por ende una calidad educativa. Actualmente en nuestras universidades la palabra pensamiento crítico, digamos, está en muchas agendas, en muchos currículos. ¿Eso cómo juega ahí, digamos, una universidad, capitalismo cognitivo, tratando de manejar ese tema del pensamiento crítico cuando ya la misma estructura no lo permite? ¿Eso cómo jugaría ahí? ¿O hace parte, digamos, de un edulcorante, un maquillaje para mostrar que realmente es una universidad, digamos, que trasciende las más lógicas del capitalismo? ¿O cómo se podría interpretar eso? La universidad nómada, si bien es una idea europea, no es una idea eurocéntrica y por eso también va perfectamente de la mano de lo que se conoce como las epistemologías del sur o las pedagogías del oprimido de Freire, porque es en la educación bancaria en donde el estudiante es un instrumento. Expliquémosle a nuestros oyentes qué es la educación bancaria, que es un concepto bien importante. Exacto, la educación bancaria es aquella en donde el estudiante es un oprimido y el docente representa un sistema opresor. En cambio, la educación del oprimido o la pedagogía del oprimido más bien es cuando el docente y el estudiante van más allá de los roles de poder y se construye un conocimiento entre los dos y logran romper paradigmas de dominación, de colonialismo. Es una educación para la libertad de pensamiento y por eso es una educación que no está mediada por la calificación, por las jerarquías, por los exámenes, sino que es una educación que es política porque busca la libertad, no porque busque un proselitismo electoral, sino que es una educación realmente que busca desalienar, que busca desobjetivar al estudiante y prácticamente la jerarquía entre estudiante y profesor se elimina. Y más que ser estudiante y profesor, son contertulios que aprenden mutuamente. Excelente. Estamos en Voces Ciudadanas, un programa de cultura política, de opinión pública, derechos humanos. Hoy nos acompaña Wilmer Alberto Zuleta López, profesor universitario. No sé si llamarte el director de la Universidad Noma, no sabría porque ya con estas discusiones eso queda en entredicho, ¿verdad? A propósito, ¿cómo sería entonces tu rol ahí en la Universidad Noma? Entonces ya no son ni el director ni el rector, esas estructuras no existen. Exacto. En la universidad nómada no existe rector, no existe vicerrector, no existe decano, no existe
maestro, no existe profesor, simplemente existen ciudadanías. Son ciudadanías que debaten un tema polémico y que a través del método dialéctico, tesis, antítesis y síntesis, resuelven un problema. Entonces, para nombrar a Wilmer Zuleta, pues sería simplemente un gestor de ideas, podría llamarse también una especie de docente nómada, porque docente viene del latín docere, que es el que muestra. Entonces, sería alguien que muestra, pero que no impone, que no vigila, que no castiga, porque también la universidad nómada, así no sea Foucaultiana, pues tiene algunos presupuestos Foucaultianos de rebelarse ante el poder, los triángulos del poder, la verdad, el saber y el poder. Entonces la universidad nómada es una contracultura, es una resistencia y sobre todo es una construcción colectiva del conocimiento. Entonces, cualquiera de las personas que sea panelista en la universidad nómada tiene el mismo derecho a enseñar o aprender, a refutar que tiene el que maneja el proyecto. Yo a veces digo que soy el coordinador de la universidad nómada porque la palabra coordinación tiene el prefijo de compañía. O sea, yo soy uno de los que ayuda a ordenar, a moderar, pero no soy un profesor, no soy un maestro, soy uno más, un estudiante más que aprende de su gente. Bien lo decías ahorita, en esas construcciones históricas de jerarquías y donde el ser humano se ubica como una persona, digamos, conflictiva, competitiva, en todo este constructo, en todo este interrelacionamiento, ¿eso cómo se ha resuelto? Es el tema de lo mío, lo tuyo, lo nuestro, es decir, el tema de la propiedad. Cómo se ha llegado a transar, a negociar eso dentro de la Universidad Nómada? ¿O eso no ha aparecido? Esas dificultades por el poder, por el controlar, por el dirigir el proyecto. ¿Eso cómo se ha resuelto? O Sí, en el 2020 hicimos unos programas de historia de Colombia y también de historia de la música protesta en Colombia. Y allí tenía unos panelistas que ellos proponían temas, proponían cronologías y todo se hacía con comunicación asertiva. Y realmente cuando se trabaja de esa manera, no hay necesidad de decir, es que yo fui el que creé las redes sociales de este proyecto. Y la Universidad Nómada ha sido un proyecto también presencial, porque hemos estado en veredas, en parques, en discotecas. Precisamente de ahí viene lo nómada, porque no nos quedamos quietos. Si bien tenemos un canal de YouTube llamado Universidad Nómada, tenemos una página de Facebook, tenemos una cuenta de Instagram, un grupo de WhatsApp, la Universidad Nómada no se reduce a la virtualidad, más allá de que en la pandemia nos tocó ser muy virtuales. La Universidad Nómada es una idea en la que yo sería el dueño del canal por mi cuenta de Gmail, pero no porque yo sea dueño del concepto. Cualquier otro podría crear otro canal en cualquier otra red social o en una plataforma como YouTube que se llama Universidad Nómada y yo no lo demandaría por derechos de autor, ni tampoco yo espero que Carlos Enrique, la familia de Carlos Enrique me demande o la familia de Ernesto o que venga Gil Deleuze y Félix Guattari a denunciarme. Tampoco esperaría eso porque al fin y al cabo estamos combatiendo el mismo enemigo que es el capitalismo cognitivo. excelente, excelente. Es decir, que hasta en determinado momento se pudiera hablar de una red de universidades nómadas. Exacto, y ya, de hecho ya existe en todo el mundo. Existe en Italia, en España, en Argentina. En YouTube hay otro canal que también se llama Universidad Nómada. Y ese canal ni me reclama a mí ni yo le reclamo a él, porque estamos trabajando educación popular. ¿Y están aquí en América Latina, en Colombia, en Medellín, o están en otras latitudes? La Universidad Nómada empezó en Francia y ya luego se regó por toda Europa. En Italia también tuvo unos intelectuales que aportaron mucho, en España. A Latinoamérica entró por Argentina, por Brasil.